Hola, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Eh, bueno, tengo el privilegio de compartir este momento con Carolina Rimini y con Gustavo Galupo Alives, directores de Refutación de Troya, película que vamos a presentar y de la que vamos a hablar con ellos en este contexto del Doc Buenos Aires. Yo me he sentido interpelado y fuertemente interrogado por la película, como probablemente les pase y les habrá pasado a los espectadores que la han visto y los que la verán. Y voy a hacer una brevísima introducción para poner el foco en la película ya de entrada. La película se llama Refutación de Troya, como dije. Consta de 4 partes, la película está estructurada en 4 partes, un primer movimiento que se llama Private Dancer, un interludio, una tercera parte que se llama, un movimiento 2, mejor dicho, que se llama Humus, y una coda, o parte de conclusión de la película, que se llama Caral. Debo decir además que en una nota muy, muy aguda y muy justa y muy... que le hace mucha justicia a la película, y una nota muy, muy elogiosa de la película que escribió Emilio Bernini en la revista Kilómetro 111. Emilio Bernini dice de esta película, de estos realizadores, que es el film más notable y más radical en términos estéticos de la filmografía de Carolina y Gustavo, que consta de otras películas, 3 películas, si ustedes me corregirán si esto no es así. La creación de un mundo, una de ellas, otra, Pequeño diccionario ilustrado de la electricidad, y una tercera llamada Binaria. Yo, sin haber visto, confieso, las otras 3 películas, comparto seguramente la opinión de Emilio Bernini acerca de la radicalidad de esta película. Y podría decir muchas cosas en esta introducción, pero voy a simplemente abrir el juego con los directores para empezar a conversar específicamente de esta proposición. La película en estas 4 partes es diversa, pero muy orgánica, digamos. Las 4 partes son diferentes, pero tienen una fuerte organicidad. La primera parte, el primer movimiento, se extiende más o menos hasta la mitad de la película, y su gramática está basada más o menos, por lo general, en el collage de imágenes, en un montaje muy, muy poliédrico de fuentes diversas de imagen cinematográfica y fotográfica, por lo general de películas ficcionales, pero también de material documental, de noticieros y de archivos documentales, con articuladas en ese contrapunto, ríspido y muy, muy dinámico, y al mismo tiempo con alteraciones deliberadas del material, ¿no? De alteraciones de los soportes, que transforman e intervienen fuertemente en la captación y en la manera en que se presenta y se articula gramaticalmente ese material. En el interludio, la película propone la sorpresa de que explícitamente anuncia su cambio, anuncia un necesario viraje en el punto de vista, relacionado con lo que hemos visto antes, pero al mismo tiempo más específicamente situado en hechos que, según la película anuncia, ocurrieron en el momento de su elaboración y que imponen que el material que ingrese en este interludio sea más bien estrictamente documental de hechos específicos políticos que pasaron en Latinoamérica en el año 2019 y que obligaron un poco a que la película los cobije dentro de su postura filosófico-ideológica, ¿no? El tercer movimiento, llamado Humus, vuelve a cambiar la película fuertemente, o vuelve a proponer otro escenario, y ahí entramos en una especie de subjetividad emocional, casi diría de sensibilidad casi epidérmica, táctil, que propone otro punto de vista o otro modo visual de la película, y que de algún modo tiene que ver con la culminación de la hipótesis política fuerte de la película, que voy a resumir rápidamente en un minuto. Y la coda, en la coda la película vuelve a tomar una postura o una necesidad, una urgencia documental, narrando
el hallazgo a fines del siglo XX en el Perú de una cultura arcaica llamada Caral, que para los realizadores es como el emblema de una hipótesis de un punto de vista diferente para leer todo el proceso civilizatorio y a partir de ahí la utilización de las imágenes, que es estrictamente la preocupación central de la película. Y para ir a ellos y que nos cuenten un poquito, el mismo Bernini resume bien un poco la filosofía, la politicidad de la película, diciendo que para los realizadores el cine no es la imagen transparente del mundo, sino muy por el contrario, uno de los modos más fascinantes y perversos de su ocultamiento. Es decir, que la película nos está proponiendo que revisemos nuestro apego y fascinación con las imágenes, dado que la imagen es también es una fórmula o un aparato de domesticación, sofocación y sojuzgamiento. Le paso la palabra a Carolina y a Gustavo. Estoy bien encaminado, podríamos decir que estamos bien en cuanto al foco, a la preocupación de ustedes de la película. Sí, Eduardo, bueno, muchísimas gracias. Primero también, saludos, gracias por la invitación. Muy acotada, agotaste un poco, creo, todo lo que podamos decir, un poco lo que podamos agregar a la película, pero sí, el foco fundamentalmente está, además de la descripción que hiciste en esta última idea, ¿no? Esta relación conflictiva, digamos, con la imagen, porque también el laburo es un proceso como de autointerrogación propio, nuestro, ¿no? Es cómo nos relacionamos nosotros con las imágenes, un poco eso es lo que estamos planteando desde determinada perspectiva. Y cómo pensar otras imágenes, desde dónde podemos pensar otras imágenes o cómo hacer otras imágenes, cuáles serían. Claro. Ese es un poco el comienzo, que por ahí como trabajamos habitualmente, el laburo también es como un proceso como de descubrimiento, ¿no? No está todo perfectamente hecho y pensado de antemano, incluso más allá de ese interludio que mencionabas vos, que sí, nos hizo replantear en octubre, noviembre del año pasado, mientras estamos trabajando sobre esta idea de la violencia simbólica de las imágenes, sobre todo en relación al colonialismo, la estructura de la colonialidad. Estamos hablando de una violencia simbólica de las imágenes cuando empieza a suceder todo esto en Latinoamérica, ¿no? Levantamientos, digamos, donde había ya una violencia concreta, represión explícita, donde ahí la pregunta fue ¿cómo seguimos? O si seguimos. Estamos hablando sobre violencia simbólica en relación al colonialismo en la imagen, cuando hay una violencia concreta, exacerbada en toda Latinoamérica. Eso nos hizo un poco replantear, eso es lo que aparece como un interludio, ¿no? Sí. Violencia que a su vez se ve en las imágenes que ustedes toman, que están sometidas al mismo escrutinio, pero que al mismo tiempo les sirven para poder hacer virar la película a un foco más álgido y urgente, más allá de la politicidad, de urgencia también, pero más, digamos, extendida en un tiempo no tan específico que tiene la primera parte, ¿no? Pero justamente la pregunta que estuve todo el tiempo yo teniendo en la cabeza mientras veía la película, era si ustedes consideran que la ficción y el documental, las imágenes ficcionales y las imágenes documentales, deberían ser sometidas al mismo escrutinio, más allá de que la película deja bien en claro que la ficción es también un aparato de sofocamiento y de domesticación, ¿no? Como lo hace muy claro en la primera mitad. No obstante, ¿habría alguna diferencia en este escrutinio en cuanto a cómo tener en cuenta la imagen ficcional y la imagen documental? Yo creo que, bueno, digo yo brevemente, del modo, obviamente, un poco, esta reflexión un poco general que se hace sobre el universo de las imágenes, yo creo que no establecemos, y digo yo creo porque también a veces podemos estar pensando en cuestiones distintas, en hacer, ¿no? Yo creo que estamos tomando a la imagen como parte, digamos, de un universo audiovisual que excede un poco incluso todas estas distinciones. Estamos pensando en la imagen si bien hay imágenes históricas, ¿no? Incluso del cine, de la historia del cine,
Estamos pensando sobre todo la imagen en la contemporaneidad, donde un poco se diluye, ¿no? Por la omnipresencia de la imagen y la presencia que tiene, la no ritualización ya del hecho de ser espectadores de una imagen, sino que la llevamos guardada en el bolsillo, no decidimos ver una imagen. Entonces estamos planteando la idea del problema de la imagen un poco en general. Obviamente trabajando a partir del cine, de la historia del cine, que es algo que nos interesa. Pero estamos, desde el lugar en que se está problematizando la imagen, no hay del todo, nos están planteando estas distinciones, que la habría para plantear desde ya en otro lugar. Pero acá estamos como problema de la imagen, estamos indistinguiendo todo tipo de imágenes, ¿no? Televisivas, las imágenes que circulan en la red, el cine, en todos sus aspectos también. O sea que en realidad uno podría pensar que lo que se documentaliza justamente es la imagen misma, lo que se documentaliza en el sentido de utilizar todo este cúmulo de imágenes para esta crítica casi terminal, digamos, ¿no? Se documentaliza justamente la imagen en sus diversos orígenes, ya sean ficcionales, documentales o de cualquier otra mixtura, digamos, ¿no? Ahora, también me llamó la atención que la película, las dos voces en off, todo el tiempo conviven o combinan una especie de poeticidad emocional y una radicalidad fuerte en las enunciaciones, ¿no? Como si no hubiera otra manera de ponerse a trabajar esta crítica esta politicidad crítica de las imágenes con esta mixtura, porque justamente estamos afectados por el fenómeno, no solamente somos capaces de criticarlo, ¿no? Hay una afectación que ustedes me parece que explicitan con esta mixtura de cierta emocionalidad de ciertos párrafos y la radicalidad de otros, que va como transitando hacia el final, donde parece haber predominado digamos, esta hipótesis de la imagen amorosa, si no lo estoy diciendo de manera muy, muy brutalmente sintetizada, que parece ser la búsqueda, ¿no? La imagen amorosa en cuanto a la aparición del otro fuera de todos estos fenómenos de especulación, de dominación y digamos, de sofocamiento de las imágenes. Y perdón, porque encontré una cita de Serge Daney que me parecía bastante pertinente para también hablar un poco con ustedes del asunto. Que en un momento dado, en el 93, Daney, hablando aparentemente de la guerra del Golfo, dice: hoy en día siento que más bien el mundo de la imagen se ha inclinado totalmente del lado del poder y del deseo de sumisión a los poderes. Actualmente todo poder económico, militar, deportivo, religioso tiene su visual, y lo visual, ¿qué es sino una imagen a la que han expurgado de todo riesgo de encontrarse con la experiencia del otro? Esta idea de una imagen posible amorosa, ¿sería esta cuestión de la experiencia del otro, digamos, para acercarnos un poco a esta hipótesis política de Daney? Perdón, vuelvo a interrumpir. Creo que, bueno, yo no lo tuvimos en realidad presente en el momento de hacer la refutación de Troya, digo esto de lo de Daney. Pero hay una cuestión ahí fundamental que está planteada o que da vueltas en otros términos, con respecto a esa idea, no sé, hablaríamos, o diría de otro modo, como la visualidad y la imagen, ¿no? Que debe haber una visualidad relacionada con esa experiencia, como vos decías, experiencia del otro, o una experiencia que tenga que ver con otro trato, con el mundo, otro trato con las cosas, ¿no? Una visualidad relacionada con esa experiencia un poco más sensible, más abierta, que no tiene que ver con esta suerte de violencia conceptualizadora que reduce aspectos. Eso es uno de los ejes, digamos, de los vectores de búsqueda, hacia dónde va, como pregunta, igual, no sabemos cuáles son esas imágenes, ¿no? Es ahí donde se plantea la pregunta, bueno, ¿cuáles serían? Debe haberlas, ¿no? Pero es cierto, no, la película se nota claramente eso que vos acabas de decir, que la película está buscando su propio pensamiento mientras lo va pensando, ¿no? Es decir, y pensamiento en imágenes y también en discursos, ¿no? Porque ustedes proponen muchas consignas y también frases que son, como digo, más experienciales que ideológicas, ¿no? Y también volitivas, ¿no? Como de una especie de porvenir, ¿no? Una especie de porvenir posible de las imágenes, ¿no? En este discurso, ¿no es cierto? Pero en el final,
secuencia final, uno podría tomar la película, y perdónenme también una simplificación excesiva, como una especie de teorema, ¿no? Una especie de hipótesis, digamos, que sería en la primera mitad de la película, ¿no? Se establecen las hipótesis, una tesis que sería, no exactamente una tesis, pero sería el interludio con esta irrupción del mundo real en urgencia, como que obliga a que la película cambie, y la demostración sería el modo en que ustedes ponen en escena esa posible elaboración de nueva imagen dentro aún de los interrogantes que la película se está formulando, es decir, no como quien ha resuelto el problema, que es probablemente que sea, si no irresoluble, de muy enigmática resolución, pero al mismo tiempo no abandonar la posibilidad de que la propia película revele una manera de construir esa imagen. Y me parece quizá que la parte del humus, por algo se llama humus, ¿no? En esa nueva tierra, digamos, en esa especie de situación de barro, del barro primordial, ustedes parece que tratan de encontrar ahí alguna hipótesis de cómo elaborar ese tipo de nueva semántica, nueva semiótica, ¿no? Sí, sí, que tiene que ver por eso con el acercamiento y con cómo encontrar esa imagen y cómo filmar al otro, cómo transformarnos en ese movimiento. Por eso la cuestión de las pieles, las texturas, que es por donde lo abordamos. Sí, sí, porque hay ahí una tactilidad y una óptica. Yo también, yo sé que a veces es antipático citar o cineastas o campos cercanos, ¿no? Pero yo tuve todo el tiempo presente y me parece que ustedes hacen un punto de cercanía y también de desmarque de las Histoires du cinéma de Godard. En algún sentido también se aproximan un poco, hay una cierta resonancia con el cine, con el Capital de Kluge, pero no pude evitar sentir que había una especie de mirada a la Sokurov en la epidermis, en la sensibilidad epidérmica de la última parte. Recordé muy rápidamente Humble Life, ¿no? Esa manera de acercar la epidermis, que es como acercar a una verdad que se está buscando en la misma película, digamos, ¿no? Sí, bueno, Son referentes. son como los referentes. Es muy bueno, Godard es como está circulando un poco todo el tiempo. El Capital de Kluge es un trabajo que lo tuvimos pensándolo mucho en relación a varios de los trabajos que hicimos, ¿no? La estructura, las variaciones, es algo que lo hemos tenido siempre dando vuelta. Y bueno, una vida humilde, una vida sencilla de Sokurov es todo, digamos, un referente de esta, a mí esto sí como personal me parece una de las películas que más sintetiza estas búsquedas de lo sensible en la imagen, ¿no? Cuando Sokurov se propone retratar a una mujer y se acerca desde tratando de hacer desarmar a la imagen con el tacto, los olores, el sonido, todos los sentidos aparecen ahí para dar cuenta de esa mujer. Ese es uno de los referentes, no sé si lo pensamos tanto, digamos, en este trabajo, pero es este laburo, una vez humilde, es como varias de las elegías, los viajes de Sokurov, el modo en que trabaja sensiblemente me parece que es como un horizonte, otro horizonte de búsqueda que sí lo tenemos presente siempre en esta propuesta. Sí, y después me llamó la atención que en general ustedes se cuidan muy bien de que no haya ninguna predominancia, sobre todo en la primera mitad, cuando el collage es heterogéneo, más prismático, más poliédrico, y hay una necesidad de establecer señales, ¿no? Señales que son como estímulos al espectador, mientras el espectador se siente interpelado también por el discurso oral, que es muy importante, ¿no? De repente aparece un poco más corazón que odio, justo cuando en el texto se está hablando nominativamente de los usos espurios de india, negra, mujer, ¿no? Porque además la historia de la película es justamente una de las películas engañosas en cuanto a la fascinación ideológica, y quizás que podrían ser más denunciadas como esta operación de falsa de etnicidad espuria, ¿no es cierto? Pero a su vez, después aparece al final, creo que justamente muy cerca del interludio, aparece una escena muy sostenida por ustedes de Pickpocket de Bresson, donde aparece el único subtítulo, si no me equivoco, el único subtítulo traducido de todo el material, que en general no tiene audio propio. Ustedes dedican una frase de Pickpocket de Bresson, donde él dice, Jean, dice algo así, como el protagonista dice algo así, Jean, te he encontrado, algo parecido. Y esa imagen se sostiene, creo que como ningún otro fragmento, ninguna otra cita en la película. ¿Ustedes creen que Bresson es un cineasta que estuvo cerca de esta eventual, digamos, independencia en cuanto a a esta especie de enunciación pura de la imagen
en relación a, más allá de todo este fenómeno que ustedes están describiendo, lo ven especialmente materialmente posible a Bresson como un cineasta que ha logrado esto, digamos? Yo personalmente sí. Por ahí en esa imagen podemos tener, bueno, como en muchas imágenes podemos sí, sentir en algunas cosas, digo, en nuestras ideas sobre las imágenes, utilizado lo que pensamos, cómo nos relacionamos con esas imágenes. En mi caso, Bresson, que la línea, esa que se traduce, es esta, Jean, qué extraño camino tuve que recorrer para llegar hasta vos. Eso. A mí me pareció una de los finales de la imagen final, inclusión de la línea, más hermosas y más logradas de toda la historia del cine. Sí. A mí sí, me parece que Bresson, al menos su perspectiva, que incluso tiene que ver para mí con una perspectiva religiosa, excedió mucho de esto de cierto carácter violento de la imagen, conceptualizador, que estaba buscando, Bresson buscando, no sé si lo logra, pero acceder a algo que no puede entrar en la imagen, y eso lo hace encontrar otras imágenes muy bellas. Claro. Muy difícil de Sí. encontrar en la página. A mí hay unas frases que especialmente me resuenan muchísimo de la película de ustedes, ¿no? Y una es esta frase, espero encontrarla para poder citarla más o menos literalmente, acerca del retiro del mundo, ¿no? Es decir, que el mundo eventualmente, así como de algún modo ustedes se desmarcan un poco de esta idea de que, como decíamos antes, como citaba Bernini, de que la imagen transparente del mundo, sino que a su vez el mundo eventualmente parece retirarse cuando este aparato de imagen presume de darle visibilidad, justamente. Y no, justamente hay una renuencia, digamos, del mundo a aceptar que ese es el mundo, ¿no? El mundo justamente de la imagen espuria, digamos, ¿no? Pero hay otra pregunta que me quedó dando vueltas cuando vi la película, es, al principio de la película, las voces dicen, se puede matar, es posible, después dice, también se pueden hacer imágenes o no hacerlas, o hacerlas queriendo matar o queriendo no matar. Ustedes hablan de hacer imágenes. ¿Es equivalente en este conflicto hacer imágenes, de producir imágenes, es decir, de hacer imágenes o de utilizar imágenes? Es decir, el problema es equivalente en cuanto a hacerlas o utilizarlas. Quiero utilizar imágenes ajenas. Perdón, te escucho mal. Sí. Sí, no, la pregunta era si al utilizar, hablar de utilizar, apropiarse de imágenes ajenas. Imágenes o producirlas. No, viste, digamos, es cierto que ustedes han hecho no han preferido y han, por supuesto de manera muy inteligente, no hacer una diferencia entre documental y ficción, pero digo, entre hacer la imagen y detectarla, digamos, también habría alguna diferencia en esta especie de hipótesis y crítica terminal. ¿Qué clase de conciencia habría que tener en un caso o en otro? Es decir, en el sentido que uno produzca la imagen o en el sentido que uno la recupere de algún campo cercano. O es lo mismo, digamos. Probablemente sea lo mismo. Sí, bueno, vale. No sé en este punto la definición. Depende, creo, de la distancia que se tome al momento de tomar una imagen, no de producirla. Ahí existe otra posibilidad de, en la experiencia, tomar una distancia. De cualquier bueno, manera, ese es el punto. Claro. Sí, yo pensaba un poco en eso de la distancia porque ustedes lo mencionan. De cualquier manera, para ir concluyendo, ¿y ahora qué? Mi pregunta es, para ustedes como cineastas, y para nosotros como espectadores, ¿ahora qué? Yo tengo la sensación de que tendría que ver la película todos los días antes de ver cualquier otra película, para estar alertado del tipo de fascinación y de ceguera que da cierta visibilidad paradójicamente, ¿no? De la ceguera de las imágenes, de la ceguera que proponen las imágenes presuntamente reveladoras en un campo especulativo como ustedes están un poco denunciando, ¿no? ¿Ahora qué? Bueno, ese es, creo, hacia donde apunta un poco todo el trabajo. Cabe aclarar también que después de ese trabajo, bueno, también lo teníamos el año pasado, pero solíamos trabajar más seguido. No volvimos a hacer. No sé, y ahora qué. No podríamos saber. Pero, porque ahí, bueno, justamente creo, a mí me parece esto de lo más interesante que aparece en el laburo, es esto de la necesidad de plantear, digamos, otro horizonte simbólico, ¿no? No solo para pensar la imagen, sino con lo que la imagen... Sí, y con lo que supone la idea de pensar la imagen, el modo que estamos pensando el mundo en general, digamos, ¿no?
Entonces, pensar todo eso desde la invención de otro horizonte simbólico, que no es, por eso acá el juego un poco con Troya, no es esta Troya de la cultura eurocéntrica, occidental, hay que inventar otro, ¿no? Por eso parece un poco la figura de Caral. Pero bueno, ese es el gran desafío, la gran incertidumbre, ¿cuáles son? El trabajo es construir esos otros horizontes simbólicos, ¿no? Para poder continuar, para poder encontrar esa imagen que imaginamos podría ser una imagen más justa. Por eso lo de Caral... Claro. Sí, bien, sí, no, está bien que menciones Caral porque yo quería, me dejaba de lado algo que ustedes señalan de Caral, que me parece que es el resumen un poco de esta nueva ética, digamos, ¿no? De esta nueva conciencia civilizatoria nueva, que es el Caral es la magnífica ciudad del comercio justo, de la vida simple, de la economía distributiva, de la complementariedad sin jerarquías, de los linajes de paternidad, de paternos y maternos, de la responsabilidad y la reciprocidad. Eso equivaldría a una nueva iconografía depurada de las imágenes, digamos, ¿no? En el sentido civilizatorio de la palabra. Sí, sí, aún pensarse desde otro lugar, desde unas bases incluso más cercanas, que no son estas europeas, que tienen que ver con violencia, apropiación. Desde otra posibilidad y otro designio. Salirse. Sí. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Y los felicito por la película que, como les digo, me dejó bastante conmocionado y interpelado. Así que Muchísimas para mí gracias. también y ahora qué. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y gracias al Doc por la oportunidad.